Uno de los temas que se ha hablado muchísimo en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días ha sido las audiencias de revisión a las detenciones preventivas de Marco Antonio Pumari, de Luis Fernando Camacho y de Yanine Áñez. Ayer se llevó adelante una audiencia de medidas y hoy otra audiencia también de revisión. Para analizar este tema, tanto en lo legal como en lo político, está con nosotros Vladimir Peña, él es politólogo y analista político. Vladimir, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Lorena. Muchísimas gracias a usted por la invitación. ¿Cómo se puede entender lo que sucedió ayer en el marco jurídico, Vladimir? Es la consecuencia de un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia que la semana pasada ordenó que los tribunales de oficio revisen el plazo de la detención preventiva de la expresidenta Yanine Áñez, del gobernador Camacho y del ex líder cívico de Potosí, el señor Pumari. Entonces, las audiencias de ayer tratan de generar una reparación a una detención preventiva prolongada, injusta, más realizada por cuestiones políticas que jurídicas. Entonces, lo que se prevé que esta semana, cuanto máximo la próxima, es que los tribunales de justicia que ven los casos de estas tres referencias políticas, pues corrijan el error y se establezca la libertad de ellos y salgan de las cárceles. Vladimir, lo que corresponde, apegándonos al debido proceso y a la Constitución, es que estos dos líderes puedan salir en libertad en cualquiera de los procesos en los que se encuentran. Son procesos viciados desde un principio por el ánimo de venganza del movimiento al socialismo, por no haberse respetado las reglas que rigen para cualquier persona que es procesada, si bien tienen matices distintos. En el caso de la expresidenta Yanine Áñez, recordemos que hay una ley y la propia Constitución que establece que un expresidente, así sea en la condición que ella llegó al poder, tiene que ser procesada solo por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, y tiene que estar precedida por una autorización parlamentaria de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cosa que no sucedió. El MAS, como no tenía 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, decidió enjuiciarla a través de un procedimiento ordinario, situación que no es optativa. En el caso de Camacho y Pumari está claramente que hay una vendetta política ahí, por lo tanto, al haberse violado los procedimientos, estos juicios son nulos y tiene que volverse prácticamente al inicio si es que se quiere proseguir con las causas judiciales abiertas. De todas maneras, considero que ya en términos políticos es un efecto del resultado electoral del 17 de agosto. Está claramente que la gente se ha cansado de los abusos, de los atropellos, ha votado contra el MAS y como ahora se ha quitado esa tenaza del masismo gubernamental sobre la justicia, algo han hecho los de la justicia para reparar, pero creo que no de la forma más adecuada posible. ¿Por qué ahora, Vladimir, y ahora hablando desde un análisis político, por qué sucede la revisión de estas detenciones ahora, después de las elecciones, y no antes? Le decía, por el efecto del resultado electoral, no se puede atribuir a otra causa. Ha venido hasta el Papa Francisco, que en paz descanse, ha estado en la cárcel de Palmasola, ha pedido expresamente por la injusta detención preventiva que se aplica de manera draconiana, abusiva en Bolivia, extorsiva, porque Camacho, Pumari y Yanine son los ejemplos del abuso de la detención preventiva en términos políticos, pero hay una infinidad de ciudadanos invisibilizados que sufren igual o peor condena con la detención preventiva en las cárceles del país. El 84% de la gente que está privada de detención preventiva en las cárceles de Bolivia lo hace de esta manera, es decir, que no tienen sentencia condenatoria, lo hacen de manera preventiva. La ley procesal boliviana dice que el plazo razonable para estar detenido preventivamente es 6 meses, pero hemos visto que gente se pasa años y años en las cárceles o porque no tiene recursos para contratarse un abogado o porque no tiene para pagar la instituida ya culturalmente y peligrosa coima a los fiscales y a los jueces, y es un problema estructural. Entonces,
Ahora se da por un resultado electoral, por la fuerza de la ciudadanía, pero, insisto, no es una reforma estructural de la justicia para corregir un mal endémico que es la abusiva detención preventiva. Vladimir, usted dice es un efecto de estas elecciones recientemente y pareciera que sí, ¿no? Que evidentemente es una respuesta, pero incidamos más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el movimiento al socialismo tiene menos poder ahora ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la justicia boliviana? ¿O es que de alguna manera es una misma intrusión del movimiento al socialismo? ¿Cómo se puede entender este efecto post-elecciones? Estamos ante un paréntesis entre la primera y la segunda vuelta, donde si bien no tenemos un presidente electo todavía por los ciudadanos, que esto se materializará el próximo 19 de octubre, pero está claramente ya establecido por la voluntad popular que se va a ir el movimiento al socialismo. Entonces estamos ante los últimos meses de gobierno del MAS, y con un duro revés electoral. Entonces un presidente totalmente deslegitimado, impopular, y donde una justicia que ha estado sometida siente un poco de alivio, y en ese espacio de alivio saca un instructivo para corregir una injusticia. Pero insisto, esto confirma que la justicia está sometida al MAS, que el MAS ha perdido el poder, que el gobierno de Arce es un gobierno deslegitimado, que ya muy pocos le van a hacer caso como le hacían antes. Ese temor del masismo o al masismo, mejor dicho, ha desaparecido con el resultado electoral del 17 de agosto. Entonces no es una orden del MAS, es una acción ciertamente independiente de un poder judicial sometido y que ahora siente un poco de libertad, y esto anima a su independencia para emitir un instructivo. Pero insisto, no deja de ser una cuestión política. Lo que la gente está esperando, más allá de que se materialice, ojalá, la libertad de la expresidenta Yanine Áñez, del gobernador Camacho y de Pumari, lo que está buscando es que las cosas cambien verdaderamente y que no sea un efecto muy coyuntural, muy circunstancial, políticamente hablando, sino que la justicia cambie y que las reformas estructurales lleguen. Es una pequeña señal, diría, pero insuficiente para un problema tan grande que tenemos con la administración judicial. De todas maneras, no es menor que estemos en un proceso eleccionario, ¿no? Se vienen las próximas elecciones en octubre. Si se consolida la salida, la libertad de estos líderes políticos, ¿podría incidir de alguna manera en las próximas elecciones? No creo que tenga un efecto sobre el balotaje. La presidenta Áñez no tiene popularidad en el país, no tiene un liderazgo que pueda ser influyente. Pumari, me imagino que alrededor de Potosí, ya vimos el resultado electoral que tuvo cuando fue candidato autonómico en su departamento, no pudo ganar. Y en el caso del gobernador Camacho, si bien tiene un liderazgo y hay una población que apoya su libertad por la detención injusta que tiene, pues acaba de salir derrotado también en la última elección, el 17 de agosto. Esta es la paradoja, ¿no? Camacho no ha podido ganar con su aliado Samuel Doria Medina ni Santa Cruz, porque creo que se equivocó en plantear la elección en términos plebiscitarios sobre su situación. Entonces va a ser más un efecto sobre los tres y su situación jurídica que sobre el resultado electoral que vaya a producirse. Vladimir, ¿cómo se siente o cómo percibe usted los ánimos institucionales en Santa Cruz con esta determinación, por un lado del Tribunal Supremo de Justicia y por otro lado la posibilidad de la libertad de Luis Fernando Camacho? Al margen de que ha habido muchas divisiones, desencuentros y rupturas ahí en la denominada institucionalidad cruceña, entiendo que el ánimo va a ser unánime de apoyo a la libertad del gobernador, por lo que le decía precedentemente, ¿no? Para los que apoyan a Camacho y para los que no apoyan también hay una coincidencia en que es un preso político y que está privado injustamente, además de todos los atropellos que hemos visto a lo largo de estos años que lleva detenido preventivamente, incluso las violaciones
se han ampliado a su entorno familiar. Eso, la gente sabe distinguir lo que es la política, el apoyo, el voto de la injusticia, y en este caso el gobernador va a recibir un respaldo mayoritario institucionalmente hablando o unánime, porque es una víctima de estos 20 años de masismo y de esta sed de venganza, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que se cierre este capítulo de persecuciones con 3 símbolos importantes de aquello, pero insisto, no se circunscriben las violaciones a derechos humanos solamente a estos 3 líderes políticos. Hay muchísima gente que sufre persecución también, y fundamentalmente las opresiones de un sistema judicial corrupto que muchas veces deja invisibilizado a miles de personas. Bien, Vladimir, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana y bueno, a la espera de lo que sucede en esta jornada. Que pase buen día. Muchísimas gracias a usted, igualmente que tenga buen día.